Mientras estaba fuera del país, heredé el departamento de mi esposo. Luego me enteré de que mi hija lo había vendido a mis espaldas. Cuando mi abogado revisó los papeles, dijo una sola frase bajita que lo cambió todo. Estos documentos no coinciden. ¡Qué tonta la niña! Me llamo Zaira Solís. Tengo 66 años. Estaba sentada en una mesita del cuarto de mi hotel en Lisboa, revolviendo lo que quedaba de mi té de la mañana, cuando el celular vibró con una llamada que casi ignoró. Era temprano. Apenas salía el sol, y había planeado caminar sola por las callecitas antiguas, como hacía siempre cuando el peso de extrañar a Daniel se me hacía más grande de lo normal. Pero el nombre en la pantalla me detuvo la mano. Tomás Villaseñor, el abogado de Daniel. No me había llamado directo en meses. Contesté con una sonrisa que se me apagó antes de formarse del todo. Tomás, ¿todo bien? Su voz sonó baja, firme, pero con algo que no pude ubicar. Zaira, quédate tranquila. Revisé el registro actualizado del departamento de Daniel en San Petersburgo. Aparece una venta consumada. Por un segundo dejé de respirar. Una venta, repetí, como si la palabra pudiera significar otra cosa en Portugal. Sí, cerrada la semana pasada. Mis dedos se clavaron en la taza de cerámica. Sentí el calor, pero no me sirvió de nada para aterrizar. Eso no puede ser. Daniel me dejó ese lugar a mí, completo, expreso. Lo sé, dijo Tomás. Por eso volví a ver los papeles de traspaso que presentó el comprador. El silencio se metió entre nosotros. El aire en mi pecho pasó de pesado a filoso. Después soltó el aire despacio. Las firmas no coinciden con la de Daniel. Y el sello del notario no cuadra. Otra pausa. Y casi en un susurro. Qué tonta la niña. No era para mí. Era para quien había intentado falsificar la letra de Daniel. Pero a mí me cayó como piedra en agua honda. Mi cabeza voló de inmediato hacia Renata. Mi hija, la voz tensa la última vez que hablamos. Cómo corría las pláticas, escondiendo algo debajo de su alegría fingida. El peso que cargaba detrás de los ojos cuando hablaba de las deudas de su boutique. La aspereza cada vez que salía el nombre de Daniel. Cerré los ojos. Pero igual apareció la imagen del departamento, el balcón, donde veíamos llegar todas las tormentas a la bahía de Tampa. La cocina que él mismo remodeló después del diagnóstico. Jurando que le iba a ganar, un cajón a la vez. Alguien se había robado ese lugar. Alguien había firmado por él. Alguien lo había vendido mientras yo estaba en otro continente. Confiando en que el mundo se quedara quieto un ratito más. Tomás seguía hablando, explicando trámites, bitácoras, demandas, pero sus palabras se quedaron en el borde de mi oído. Lo único que podía pensar era esto. Lo último que Daniel me dejó me lo habían quitado. Cuando colgué, dejé el celular con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper la delgada línea entre la incredulidad y el saber. Mis manos descansaron en mi regazo, frías a pesar del calor de Lisboa. Saqué del maletín el viejo cuaderno de piel de Daniel, acariciando la marca de su letra en la portada. Primero subió el duelo, después la rabia, luego algo más firme. No me derrumbé, me levanté. Agarré el abrigo y empecé a preparar el regreso. Había cosas que tenía que enfrentar en Florida. Y el capítulo 2 empieza cuando el pasado que creía cerrado se abre otra vez. Recuerdo, el vuelo de regreso faltaba todavía varias horas, y yo estaba sentada al borde de la cama del hotel, con el cuaderno de Daniel en las manos. Lo abrí despacio, dejando que las hojas cayeran donde quisieran. Su letra me recibió como un viejo amigo todavía firme, todavía deliberada, aunque su cuerpo ya empezara a fallarle. «Zai», me susurró una vez, acostado en la cama del hospital,
haciendo como que no le dolía. «Necesito que me prometas que vas a conservar el departamento». Me reí entonces, acomodándole el pelo. «¿Y ahora de qué hablamos de propiedades? Porque...» murmuró. «Es el único lugar donde te he visto descansar de verdad». Tenía razón. Después del diagnóstico, cuando su mundo se achicó a citas y pastillas, el departamento se volvió nuestro refugio. Nos sentábamos en el balcón con bolillos comprados y hablábamos de todo menos del cáncer. Algunas noches apoyaba la cabeza en mi hombro y me contaba historias de su infancia en Clearwater. Cómo pescaba desde el viejo muelle con su papá. No quería interrumpir esos recuerdos con resultados de análisis o con órganos que fallaban, pero la enfermedad crecía. Callada pero terca, una tarde, en un tramo bueno que no abundaban, me pidió que me sentara junto a él en la sala. Su mano cubrió la mía. Demasiado ligera, demasiado frágil. Zaira dijo bajito: «Tú sabes que Renata siempre evita creer que el mundo le debe algo. No dejes que te presione con el departamento». Me puse tiesa. «Ella jamás podría», me contestó suave. «Sin reproche. Cuando la gente tiene miedo hace tonterías». No quise escuchar eso. Casi discutimos, pero él apretó mi mano con lo poco que le quedaba de fuerza. Sus ojos estaban cansados pero firmes. «Te lo dejo a ti», dijo. «Solo a ti. Tú eres la que me cuidó. Tú eres la que se quedó». Un dolor callado me pegó en ese momento. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. El celular sonó entonces, filoso en el silencio. Dudé antes de contestar. Era mi hermana Melissa, que visitó a Daniel 2 veces mientras estuvo enfermo, y lloró cada vez como si lo hubiera conocido toda la vida. «Oí que vienes de regreso», dijo suave. «Es por el departamento». Su voz siempre me sabía a cobija caliente. Pero esa noche solo me recordó cosas que necesitaba decir en voz alta. «Renata lo vendió», contesté. «El departamento de Daniel, el que me dejó a mí». Melissa jaló aire fuerte. «Zaira, no lo hizo». «Lo hizo», dije. «Y falsificó su firma». El abogado encontró todo. No hubo consuelo en su silencio. Solo la verdad acomodándose más hondo. «Debió estar desesperada», susurró al fin Melissa. «Desesperada no es pretexto», dije, con la voz baja y seca. «Daniel confió en mí con ese lugar. Entonces tienes que pelearle», dijo. «Por él». La llamada terminó pronto, dejándome con el eco del último deseo real de Daniel. Guardé el cuaderno en la bolsa y me puse de pie. El peso de su letra me sostenía. El departamento había sido su santuario. Había sido nuestro refugio, y él me lo había dado con su último aliento firme. Cerré la bolsa y caminé hacia la puerta. Proteger lo que me dejó ya no era opción. Era la única forma de honrar al hombre que primero construyó una casa dentro de mi corazón antes de comprar un departamento con mi nombre. Aterricé en Tampa cerca de la medianoche, con los huesos dolidos del vuelo y la cabeza más pesada que la maleta. Renata debería haber sido la primera persona a quien marcara. Era mi única hija. Al cabo, pero en cuanto pisé el coche rentado y olí la sal conocida del aire, su cara me inundó el pensamiento. Y con ella todas las grietas que llevábamos décadas haciendo como que no existían. Cuando llegué a la casa de mi hermana Melissa, en St. Petersburg, ella ya me esperaba en la puerta con su bata. «Te ves agotada», murmuró. «Lo estoy». Pasamos a la sala. Ninguna prendió la luz. La oscuridad se sentía más fácil. «¿Quieres hablar de Renata?», preguntó. Cerré los ojos. No sé por dónde empezar. Melissa dudó. «Empieza por la verdad». La verdad de antes del departamento. Me hundí en el sillón y dejé que los años regresaran. Renata siempre fue una chispa brillante. Impulsiva. Imposible de predecir.
A los 15 se pintó el pelo 3 veces en una semana y chocó mi coche contra un poste, porque los frenos se sentían raros. Cuando se fue de la casa a los 19, no me habló casi 2 años. Pero debajo del desmadre había algo tierno, algo asustado. Cuando me casé con Daniel, ella tenía 25 y ya estaba convencida de que la vida era una competencia que estaba perdiendo. Daniel lo intentó, de verdad lo intentó. Quiero que se sienta bienvenida, me dijo la semana que mudamos las primeras cajas al departamento. Se siente desplazada, le susurré de vuelta. Renata llegaba sin avisar. Recorría aquel departamento como haciendo inventario. «Qué bonito tienen tanto espacio», dijo una vez. «Qué padre. Es nomás una casa». Renata le contestó Daniel con calma. «Es la casa de ustedes», replicó cortante. «No la mía». Después del diagnóstico dejó de venir por completo. Decía que los hospitales le daban angustia. Yo quería darle el beneficio de la duda, pero Daniel vio el dolor que yo intentaba esconder. «No sabe manejar el miedo», me susurró una noche mientras le acomodaba la cobija. «Debería saber», dije, demasiado cansada para suavizar la verdad. La última vez que los 3 estuvimos juntos fue en la inauguración de su boutique. Me había pedido prestados 200.000 pesos para remodelar, jurando que me los regresaba en 1 año. Nunca le cobré. Sabía que no podía. La boutique estaba preciosa. Luces cálidas, paredes blancas, velas hechas a mano. Pero Daniel apenas podía estar de pie el tiempo suficiente para mirar. Ella lo abrazó rápido, casi por compromiso. «Felicidades», dijo él, sin aliento pero sincero. «Gracias», respondió. «Ojalá tuviera más ayuda». Subió otra vez la renta. Le ofrecí hablar después, pero me cortó. «Mamá, tú estás cómoda», dijo filosa. «Tienes a Daniel, tienes ese departamento. Yo soy la que está tratando de hacer algo». Ese fue el momento en que reconocí la semillita de «me lo merezco todo», enredándose en su voz. Después de que Daniel se fue, llegó al funeral con un ramo tan grande que le tapaba la cara. Lloró fuerte, teatral, y se fue temprano porque tenía junta con un proveedor. Apenas hablamos meses. De vez en cuando me mandaba mensajes de que la boutique andaba mal, que necesitaba más capital, que todo era muy pesado para ella. Yo siempre le contestaba con cariño, siempre ayudaba donde podía, pero nunca me preguntó por mi duelo. La voz de Melissa me trajo de vuelta. «Zaira, ¿crees que vendió el departamento por coraje o por pánico?» «Por las 2 cosas», dije. «Ella cree que el mundo le debe, cree que Daniel le debía, y cree que yo soy el obstáculo». Melissa bajó la mirada, retorciendo una servilleta entre los dedos. «Siempre ha creído que la vas a perdonar. Pase lo que pase, y lo he hecho», dije. 30 años lo he hecho. El cuarto se quedó callado. Sentía los años aplastándonos, la hija rebelde, la familia política incómoda, las deudas, la distancia, las noches en que el amor parecía más resistencia que otra cosa. Pero el perdón ahora era distinto. Melissa me tocó la mano suave. «Hizo lo que hizo, pero sigue siendo tu hija». «Lo sé», susurré. «Y eso es lo que más duele». Me recargué, con las manos temblando, la verdad pesando veces en el pecho. Renata no se volvió peligrosa de la noche a la mañana. Le costó toda una vida, y ahora tenía que enfrentar lo que esos años habían construido y lo que habían roto. Tomás me recibió la mañana siguiente en su oficina del centro de Tampa. Un cuarto angosto lleno de expedientes apilados como torres disparejas. No gastó tiempo en saludos. Solo me señaló la silla y sacó una carpeta de arriba del escritorio. «Imprimí todo», dijo. «Tienes que verlo tú misma». Puso 2 documentos frente a mí. Uno era el traspaso original que Daniel firmó años atrás,
cuando agregó mi nombre al título del departamento. El otro era el que habían presentado los compradores con la venta reciente. No coinciden, dijo Tomás bajito. Ni de cerca. Me incliné. La firma de Daniel siempre fue limpia, un poco inclinada, segura incluso los días que le temblaba la mano. La del documento de venta era más pesada, apresurada, los bucles muy apretados, la presión dispareja. Esa no es su letra, susurré. Tomás asintió. Un perito la vio anoche. Su conclusión fue inmediata. Golpeteó la falsificación con el bolígrafo. Alguien intentó copiarlo. Mal. Se me cerró la garganta. Renata. Dudo. Todavía no puedo acusarla formalmente. Pero los dos sabíamos. Estudié la segunda hoja, donde el sello del notario debería estar nítido y repujado. En cambio estaba impreso chueco. Casi ilegible. Ese notario no existe, dijo Tomás. En Florida le cancelaron la cédula hace 8 años. Un temblor me recorrió las manos. ¿Llegó tan lejos? No lo hizo sola, respondió. Alguien la guió. Alguien que sabía lo suficiente para hacerla sentir segura, pero no lo suficiente para que le saliera bien. El cuarto se achicó. Mi hija no solo me quitó algo, cometió un delito con el nombre de Daniel. Tomás abrió otra carpeta. Esta es la declaración del comprador. Les dijeron que tú ya habías aprobado todo. Creyeron que estaba limpio. O sea que también les mintió a ellos, dije. Asintió. Los compradores transfirieron 4.600.000 pesos a la cuenta que ella usó el mismo día que entregaron los papeles. Esa rapidez es sospechosa. Mucho. Se me escapó un sonido mitad coraje, mitad incredulidad. Sabía perfectamente lo que hacía. La voz de Tomás se suavizó. Zaira, sé que es tu hija, pero lo que hizo es un desastre legal. Si quieres pelear, tenemos que actuar ya. Voy a pelear, dije, con la voz firme. Daniel confió en mí con esa casa. No voy a dejar que lo borre. Tomás volvió a meter las hojas falsificadas en la carpeta. El siguiente paso es sencillo. Pedimos los estados de cuenta, los registros de la inmobiliaria y el rastro digital de esas firmas. Miré una vez más el sello borroso del notario. La decisión de mi hija estaba ahí, clarita y descarada. Tomás guardó los documentos. Quien la haya ayudado. Zaira. Lo vamos a encontrar. Asentí una vez, con la mandíbula apretada. La verdad ya había empezado a desenredarse. Salí de la oficina de Tomás con la carpeta pegada al pecho, como si abrazarla más fuerte pudiera evitar que la verdad se regara más. El cielo estaba gris y pesado, pero apenas lo noté. Lo único que veía eran los bucles falsos de la firma de Daniel quemándome la mente. Al llegar al coche, el celular vibró. Un solo mensaje de número desconocido. Deja de hacer preguntas. Nada más. Ni nombre. Ni punto. Miré la pantalla hasta que las letras se hicieron borrosas. Por un segundo pensé que podía ser Renata, pero el tono no era el suyo. Ella prefiere párrafos dramáticos, no amenazas de 2 palabras. Mis dedos temblaron mientras escribía. ¿Quién es? No contestó. Solo los 3 puntitos de «está escribiendo». Y luego nada. Un frío se me asentó en el pecho. Alguien quería que me callara. Alguien que sabía que acababa de ver a Tomás. Alguien que tenía algo que perder. Cerré los seguros y respiré hondo antes de marcarle a Tomás. Acabo de recibir un mensaje, dije. Una advertencia. ¿De qué tipo? Deja de hacer preguntas. De número bloqueado. Guardó silencio un momento. Luego, mándamelo. Quien lo envió sabe más de lo que debería. Colgué y le reenvié el mensaje. El malestar creciendo en el estómago como veneno lento. Un segundo después, volvió a sonar. Era Tomás otra vez. Revisé los registros digitales del portal inmobiliario. Dijo, el departamento se puso en venta y se vendió en 48 horas.
Eso casi nunca pasa con una propiedad de ese precio, si no hay prisa. Prisa, repetí bajito. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo está publicado, más ojos ven los papeles. Una venta express esconde inconsistencias. Apreté el volante. O sea que alguien la ayudó. Alguien que conoce bien el sistema inmobiliario de Florida para saltarse trámites, respondió. Alguien que pensó que estabas muy lejos para darte cuenta. El celular vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número. Bloqueado. Última advertencia. Déjalo. Tragué saliva y se lo reenvié a Tomás. Esto ya no es Renata en pánico, dije. Esto está calculado. Es intimidación. Me corrigió. No contestes nada más. Solo reenvíame todo. Me recargué, dejando que sus palabras calaran. ¿Crees que ella esté en peligro? Creo que le debe el anillo a alguien, dijo Tomás. O alguien la ayudó esperando tajada. La desesperación atrae a la gente equivocada. Un recuerdo me pegó Renata paseándose en su boutique, meses atrás, diciéndome que la renta había vuelto a subir. Ese día le temblaban las manos. Echaba la culpa a la economía, al casero, a la competencia. Pero ahora lo veía distinto. Llevaba mucho tiempo ahogándose y había agarrado lo único que creyó que la mantendría a flote, el departamento de Daniel. La voz de Tomás se suavizó. Zaira, voy a seguir hurgando en los registros de la inmobiliaria. Si alguien forzó esta venta, lo encontramos. Alguien tiene miedo, dije, apretando más el celular. Miedo suficiente para amenazarme. Tú no estás sola, respondió firme. Y no vamos a parar. Bajé la mirada hacia la pantalla. Las palabras. Última advertencia. Latiendo de vuelta. ¿Quién envió eso? Esperaba que el miedo me callara. No me conocían a los 66. No sabían lo que el duelo había tallado en mí. Encendí el motor. Si querían que me callara, iba a hacer que cada verdad que descubriera sonara más fuerte de lo que jamás imaginaron. Apenas había cruzado la puerta de mi casa cuando volvió a sonar el celular. Esta vez no era número bloqueado. Era Renata. Su foto llenó la pantalla, la misma que se empeña en usar. Tomada el día que abrió la boutique. Pura seguridad y luces brillantes. Contesté despacio. «Aló, mamá estalló», con voz azucarada y triunfal. «Tengo noticias, noticias grandes». Dejé las llaves y mantuve la voz plana. «¿Qué clase de noticias? Vas a sentir tanto alivio», dijo. «Por fin resolví lo del departamento. Todo. Ya no tienes que preocuparte». Las palabras me pegaron como cachetada. Mi silencio la animó. Porque siguió. «Sé que ha sido demasiado desde que Daniel se fue», dijo ligera. «Tanto trámite y pendejada de propiedades. Entonces yo me metí. Yo me hice cargo de todo». Apreté más el celular contra la oreja. «¿De qué te hiciste cargo exactamente? ¡Ay, Dios! ¡Mamá!». Soltó una risa impaciente. «De la venta, obvio. Le dije a la inmobiliaria que estabas en Europa y que yo tenía permiso de manejarlo. Y la neta, la hice bien. A los compradores les encanté». Caminé a la cocina, agarrando la barra hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Vendiste el departamento de Daniel». «Sí», dijo orgullosa. «Cerré la semana pasada». La agente no podía creer lo rápido que salió. «Supongo que tengo madera para esto». Lo dijo como si hubiera organizado una kermesse, no un fraude. Mantuve la voz pareja. «Renata, ¿firmaste algo por mí?» «O sea...» Hizo pausa, pero no de culpa, más bien de fastidio. «Mira, alguien tenía que hacerlo. Estabas en Europa. Los compradores necesitaban seguridad de que aprobabas. Yo lo manejé. Tú manejaste mi firma», dije bajito. Se hizo un cambio apenas audible, pero filoso. «Mamá, no empieces. ¿Firmaste el nombre de Daniel?» «¿Te dije que no empieces?», repitió, la voz más tensa.
Ya está hecho. Y la verdad tendrías que agradecerme. Tienes 66 años. No necesitas ese estrés. Tragué el coraje que me subía. Falsificaste documentos. Bufo. No. Lo simplifiqué. Y lo hice por las dos. La mentira quedó colgando. Ligera y descuidada. Como si la hubiera ensayado días. Vas a recibir algo de la lana, siguió. Le dije a los compradores que te transfirieran 200.000 pesos a tu cuenta la próxima semana. Pensé que te caían bien para cuentas o viajes o lo que sea que hagas por allá. 200.000 pesos. Vendió una propiedad que valía más de 4 millones y planeaba mandarme 200.000. Como si fuera domingo de mesada. Me estabilicé. Renata. Ya revisaron los documentos. ¿Qué documentos? Los papeles de traspaso. La firma. El sello del notario. Un silencio frágil del otro lado. ¿Hablaste con alguien? Dijo despacio. ¿Con quién? Con mi abogado, contesté. Ayer se le cortó la respiración. No fue un jadeo, más bien un desliz de pánico que no pudo agarrar a tiempo. Mamá, tienes que parar. Estás entendiendo todo mal. No dije suave. Lo entiendo perfectamente. Un momento ninguna habló. La distancia entre nosotras se sintió como océano. Uno que ella misma había creado con cada decisión que escondió. Con cada mentira envuelta en palabras bonitas. Intentó otra vez. Ahora más cortante. Mamá, no hagas de esto un problema. Yo te arreglé las cosas. Tú no arreglaste nada, dije. Su coraje rompió la línea. Órale. Cree lo que quieras. Colgó sin despedirse. Dejé el celular con cuidado. Todavía no leía que se había confrontado del todo. Todavía no. A veces la verdad sale más cuando dejas que el mentiroso siga hablando. Pasé la mañana siguiente revisando los documentos que me dio Tomás, regados por la mesa del comedor hasta que cada mentira de Renata quedó a la vista. Intentaba concentrarme, pero el peso de la noche anterior me apretaba las costillas. A media tarde sonó otra vez el celular. El nombre de mi mamá iluminó la pantalla. Cerré los ojos. Seguro Yaech había hablado con Renata. Contesté igual. Hola, mamá. Su voz llegó cálida y conocida, pero con un filo. Zaira, ¿qué demonios está pasando? Renata está muy alterada. Dice que la estás acusando de algo horrible. Sentí que se me caía el estómago. Falsificó la firma de Daniel. Dije, vendió el departamento a mis espaldas. La prueba está aquí enfrente de mí. Un suspiro suave cruzó la línea. Zaira, hija, tú siempre te vas a lo peor. No me estoy yendo a nada, dije, tratando de que no me temblara la voz. La firma es falsa. El sello del notario no vale. La venta se hizo en 2 días. Tomás lo confirmó todo. Mi mamá chasqueó la lengua. Igual que cuando yo era niña y creía que exageraba. Tomás es abogado, dijo. Los abogados encuentran problemas donde no los hay. Renata me dijo que te estaba ayudando. Pensó que ibas a estar agradecida. Agradecida se me quebró la voz. Me quitó lo que Daniel me dejó. Les mintió a los compradores. Puso el nombre de él, Zaira. Su tono cambió, no cruel, pero despectivo. Bien practicado. Sabes que Renata está bajo mucha presión. La boutique anda mal. Está aquí haciendo su mejor esfuerzo. No deberías hacérselo más difícil. Por un momento no pude hablar. Volvió el viejo dolor el que cargué desde niña. Cuando mis sentimientos eran drama. Cuando mis miedos se echaban al aire. Cuando aprendí que callar me hacía la vida más fácil para todos menos para mí. Mamá, susurré. Cometió fraude. Es tu hija, respondió. Como si eso borrara el delito. Siempre has sido tan sensible. Tomas todo personal. Renata dijo que manejó la venta con responsabilidad. Algo se me apretó dentro. Tú le crees a ella y no a mí.
Creo que no te lastimaría a propósito, dijo mi madre. Es buena en el fondo. Solo necesita guía. Yo también dije bajito. Pero tú nunca te preocupas por eso. Mi mamá se quedó pasmada. Zaira, no empieces a reescribir la historia. Yo hice todo lo que pude por ti, menos escuchar, dije. Eso nunca. Su voz se enfrió. Suenas alterada. Creo que deberías calmarte antes de volver a hablar con Renata. No es alteración, es prueba, dije. Tengo evidencia de lo que hizo. Si sigues empujando esto, advirtió suave, la vas a alejar y te vas a arrepentir. Ahí estaba la culpa, la presión. El mensaje de siempre guarda la paz. Zaira, aunque te rompa, estoy cansada de ser la única que paga el precio. Dije, antes de que contestara, colgué. Mi mano tembló al dejar el celular. No de coraje, sino de la claridad de escuchar algo que llevaba 66 años evitando. Hasta mi propia madre no creía en mi dolor. Y ahora tenía que decidir si seguía peleando sola o dejaba que la verdad hablara por mí. Me quedé sentada a la mesa del comedor mucho después de que se hizo de noche, rodeada de los pedazos de mi vida que Renata había intentado reescribir. Los papeles de Tomás estaban en montones disparejos y mi laptop brillaba con correos viejos que no había vuelto a leer en años. Un rato me permití sentir el daño ese que te quita el aire. Luego lo empujé a un lado. Había trabajo que hacer. Abrí una carpeta nueva en el escritorio y escribí el nombre despacio. Verdad. Lo primero que arrastré fue el último correo que Daniel me mandó. Un mes antes de irse. El departamento es tuyo, Zai. Haz lo que te dé paz. Que nadie más decida por ti. Sus palabras me estabilizaron. Después saqué mi celular viejo y busqué los buzones de voz. Los mensajes de Renata del último año estaban llenos de pretextos, súplicas de dinero y disculpas apresuradas que sonaban ensayadas. Uno destacó de hacía 8 meses. Mamá, necesito que confíes en mí con algo. Tal vez necesite acceso a los documentos del departamento para un crédito. Es temporal. Por favor, no hagas drama. Lo escuché 2 veces y guardé el audio. Ahí había empezado todo el momento en que planeó tocar algo que nunca tuvo derecho. Llegó una notificación en la laptop. Melissa. Pensé ignorarla, pero contesté. Zaira dijo. Hablé con mamá. Está preocupada. Yo ya no contesté. ¿Ya no? ¿Qué significa eso? Que estoy juntando todo. Cada mensaje, cada documento, cada resbalón de Renata. Melissa suspiró. Sigue siendo tu hija. Lo sé, dije. Y usó la muerte de Daniel para robarme. No tuvo respuesta. No había con qué contraatacar eso. No puedo ayudarte si me cierras la puerta, dijo al fin. No te estoy cerrando. Me estoy protegiendo. Colgamos callado. Volví a la laptop. Abrí los archivos de correo. Encontré el escaneo del testamento de Daniel, su firma real. Firme e inclinada. Lo guardé en la carpeta. Luego busqué el mensaje que Renata me mandó 3 meses después de que él se fue. Mamá, creo que deberíamos poner el departamento en venta. Me parte el corazón verte aferradas a las cosas. Daniel quería que siguieras adelante. Le había dicho que no. Lo guardé también. El siguiente archivo fue el mensaje de voz del número desconocido, el que me advirtió que dejara de preguntar. Luego el segundo, la última advertencia. Tomás me había dicho que documentara todo, y lo hice. Abrí la app de notas y transcribí palabra por palabra la conversación de la noche anterior. Renata presumiendo la venta, minimizando mi duelo, prometiendo mandarme 200.000 pesos. Mientras escribía, algo se movió dentro de mí. No coraje, no tristeza, algo más fuerte. Por primera vez desde la enfermedad de Daniel sentí exactamente lo que él siempre decía que yo llevaba, pero casi nunca usaba: determinación. Después junté las copias físicas, las firmas falsas,
La declaración del comprador. El sello de notario trucho. Les tomé foto y subí las imágenes a la carpeta. Abrí el cajón y saqué la pequeña grabadora digital que Daniel me regaló en nuestro 10º aniversario. «Para tus historias», había dicho sonriendo. La encendí y grabé los detalles del día, la llamada de Tomás, los mensajes, la plática con Renata. Cuando terminé, me recargué mirando la carpeta en la pantalla. Se sentía más pesada que cualquier prueba, no por lo que contenía, sino por contra quién iba. Susurré al cuarto vacío Renata. «¿Por qué lo hiciste?» La pregunta no tenía respuesta. Pero la verdad no necesitaba su permiso para existir. Le di guardar. Cerré la laptop y puse las manos sobre la mesa. Ya no ibas a ser la mamá que guarda la paz a costa propia. Lo que viniera después no lo ibas a enfrentar herida. Lo ibas a enfrentar preparada. Tomás me llamó temprano la mañana siguiente. Antes de que el sol saliera del todo. Su voz traía una urgencia tensa que no le había oído antes. «Zaira». Presenté la demanda de emergencias a las 7, dijo. El juez la revisó de inmediato. «Tenemos orden de congelamiento». Apreté el celular. «Todo el dinero. Cada peso», confirmó. «Los 4.600.000 pesos de la venta están bloqueados. Ni Renata ni nadie con quien haya trabajado puede tocarlos». Un segundo no pude hablar. Sentí que algo dentro de mí se aflojó. No alivio, no satisfacción, sino un respiro que había estado aguantando demasiado. Tomás siguió. La orden salió por los documentos falsos. El sello de notario inválido y la rapidez de la venta. El juez coincidió en que hay fraude probable. Exhalé despacio. ¿Y ahora? Ahora, dijo. Esperamos su reacción. No esperamos mucho. A las 11:30, mi celular empezó a vibrar como loco sobre la mesa. El nombre de Renata. 1, 2, 8 veces. A la 10ª contesté. Ya me temblaban las manos. Su voz explotó. «Mamá, ¿qué hiciste? Mis cuentas están congeladas». Mantuve la voz firme. «El juzgado las congeló. ¿Presentaste algo contra mí?». Gritó. «¿De verdad lo hiciste?». Presenté contra el fraude, dije. «No contra ti. ¿Contra lo que hiciste? Ese departamento deberían haber sido mío». Gritó. «Yo manejé todo por ti. Yo limpié tu desmadre». Cerré los ojos. Daniel me lo dejó a mí. «Y, por favor», cortó. «Tú apenas necesitas algo. Estás jubilada. Viajas. No tienes gastos. Yo soy la que tiene un negocio. Yo cargo con responsabilidades de verdad. Las responsabilidades no justifican delitos». Contesté bajito. Hubo un silencio, y luego su voz se quebró. No de culpa, sino de pánico. «Mamá, escúchame. Tengo pagos que hacer. Renta, proveedores, créditos. Necesitaba esa lana. La necesitaba ya. Pudiste pedírmelo», dije. «Tú siempre dices que no disparó. Dices que no puedes ayudar. Dices que el departamento es sentimental. Ya me cansé de esperar a que superaras tus sentimientos». Se me apretó el pecho. «Entonces me lo robaste. Hice lo que tenía que hacer». Susurró. Y luego más fuerte. «Pero tú me arruinaste todo. ¿Entiendes? Destruiste mi vida». Dejé que sus palabras quedaran colgando. Eran conocidas, el mismo tono de siempre, cuando la vida no se doblaba yo a su voluntad. «Renata», dije, «tu vida se está derrumbando por tus decisiones, no por las mías». Jaló aire fuerte y por un segundo creí que se ablandaría. Pero en vez de eso soltó una amenaza temblorosa y dura. «¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que puedes humillarme así?» No contesté. Colgó sin más. Un silencio hueco llenó el cuarto. Dejé el celular con cuidado. Como si un movimiento brusco pudiera romper la frágil pared entre lo que ya pasó y lo que venía. 10 minutos después llegó mensaje de Tomás. Ya se enteró. Aquí es donde la gente comete errores desesperados.
Mantente alerta. Zaira. Miré la pantalla, sintiendo el peso de su advertencia metiéndose en los huesos. El juzgado había entrado, y Renata acababa de darse cuenta. Cuando terminé un tazón de avena fría que apenas probé, mi celular ya tenía 20 llamadas perdidas de Renata. Antes del mediodía llegaron 10 más. Dejé que todas sonaran. Por primera vez en años no sentí la necesidad de correr a calmar su pánico. A la una cambió a mensajes. «Mamá, contesta. ¿Es en serio? No tienes idea de lo que hiciste. Por favor, contesta». Cada mensaje llegaba más rápido, más desesperado. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que ya estaba helada. No respondí. A la 1:45 llamó otra vez. Esta vez contesté. Su voz entró alta y temblorosa. «Mamá, no me puedes ignorar ahorita. No tienes idea del desastre que armaste». Mantuve la voz pareja. El juzgado congeló los fondos porque los documentos eran falsos. «Sigues diciendo falsos como si fuera un complot criminal», cortó. «Te estaba ayudando». Intentaba proteger a la familia. «¿De qué protegernos?», pregunté. Dudó. Solo un segundo. Pero suficiente. «De perder oportunidades. De dejar que la lana se pudriera en un departamento que casi no usabas. Yo necesitaba acceso. No tenías derecho a quitármelo», dije. Se le cortó la respiración. «Tenía todo el derecho. Soy tu hija. Daniel también debería haberme dejado algo a mí. Ahí estaba. Puro resentimiento crudo. Sé que crees que te reemplazó», dije suave, «pero nunca lo intentó». «No me psicoanalices», cortó. Yo sé lo que sentí y me estaban sacando del juego. El departamento simbolizaba todo lo que le diste a él y nunca a mí. Me apreté la frente con los dedos. El amor no tiene linderos de propiedad. «Renata, fácil para ti decirlo», disparó. «Tú siempre tuviste opciones. Yo nunca». «Tuviste muchas», dije bajito. «Solo que no te gustaron las consecuencias». Se quedó callada, no vencida, calculando. Cuando habló otra vez su voz era chiquita. «Mamá, necesito que descongeles la cuenta. Tengo pagos, cuotas de crédito. Mi boutique no sobrevive sin esa lana. Pudiste decírmelo». Dije. «Nunca escuchas», gritó. «Siempre actúas como si yo fuera dramática, irresponsable, frágil». Intentaba demostrar que podía manejar algo sola, vendiendo lo que no era tuyo. Me merecía una parte de él también, susurró. «Nunca me dejaste llorarlo como tú». Cerré los ojos. Intenté. «Renata, rechazaste cada intento que hice por acercarte. Yo no robé», insistió, subiendo otra vez la voz. «Tomé lo que en parte debería ser mío». «Falsificaste su nombre», dije. «Inventaste un sello de notario. Los compradores te creyeron porque les mentiste». Su respiración se volvió rápida. «Dispareja. ¿Entonces qué? ¿Quieres verme en la cárcel? ¿Quieres arruinarme la vida?» Tragué saliva. «Quiero que asumas responsabilidad». Soltó una risa temblorosa. «Mamá, me estoy ahogando. Tú estás viendo cómo me ahogo». Sentí el piquete de sus palabras, pero la verdad sonaba más fuerte. «Tú misma te metiste al agua». «Renata», sollozó una vez un sonido crudo. «Ahogado». Y luego su tono se endureció. «Si no arreglas esto, todo se derrumba. Mi negocio, mi casa, mi matrimonio». «¿Es eso lo que quieres?». «No», dije, «pero no voy a levantar la orden del juzgado». Su respiración pegó en el auricular como bofetada. «Entonces estás eligiendo a Sel antes que a mí». Otra vez. La línea se cortó antes de que pudiera contestar. Dejé el celular con cuidado, sintiendo cada latido en el pecho. Esta vez, mi calma no venía del desapego. Venía de saber que la verdad por fin sonaba más fuerte que su miedo.
Y por primera vez en décadas, dejé que esa verdad se parara sola. Cuando cayó la tarde, la casa se había quedado en silencio. Estaba doblando los últimos documentos que Tomás me pidió revisar cuando volvió a sonar el celular. Por un segundo creí que era Renata, lista para otro huracán. Pero el nombre me dejó helada. Raúl. Mi yerno nunca me había marcado directo. Ni una vez en los 8 años que llevaba con Renata. Dudé y contesté. «Aló». Su voz llegó baja, tensa. «Señora Zaira». «Habla Raúl. Espero no molestar». «¿Me sorprendes?» «Más que molestar», dije con cuidado. «¿Renata está contigo?» «No, está en la boutique». Pausa. «Necesitaba hablar contigo a solas». Me senté despacio. «Está bien. Dime». Exhaló fuerte, como si cargara algo pesado. «Quiero ser honesto contigo. Sobre todo...». Se me apretó el corazón. «Adelante». «No sabía lo que Renata había hecho hasta ayer». Me dijo que tú habías aprobado la venta, que estabas cansada de la responsabilidad y le pediste que lo manejara. Le creí. Cerré los ojos. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque hoy pegó la verdad», dijo, con la voz quebrada. Cuando congelaron la cuenta, se puso como loca. Gritaba que ella se lo merecía, que el departamento debería haber sido suyo porque lo necesitaba más que tú. Tragué saliva. ¿Qué dijo de los documentos? Que los firmó ella. Pausa. Y que entró en pánico y copió la firma de Daniel porque pensó que los compradores no iban a esperar tu aprobación. Un filo me atravesó. O sea que lo admitió. Sí. Su voz bajó. Admitió todo. Dijo que no tuvo opción. Siempre hay opción. Murmuré. Ella no lo ve así. Dijo, la boutique lleva meses hundiéndose. Debe a proveedores. Debe al casero. Unos inversionistas se bajaron. Me dijo que usó el dinero de la venta para tapar deudas y para esconder lo mal que estaban las cosas. Dejé que el silencio se alargara. No me dijo nada de esto. A mí también me lo escondió, dijo con amargura. Cuando la enfrenté, dijo que yo debía apoyarla, pase lo que pase. Pero yo no puedo apoyar algo ilegal. Ya no. Abrí los ojos. ¿Por qué me llamas? Raúl. Porque te mereces saber que tenía razón. Dijo. Falsificó la firma. Mintió a la inmobiliaria. Me mintió a mí. Y te mintió a ti. Un respiro largo se me escapó. No alivio. No triunfo. Solo la pesada liberación de la verdad acomodándose al fin. Siguió suave. Si el caso llega a juicio, voy a declarar. No puedo defender lo que hizo. Eso pegó más fuerte que cualquier confesión. ¿Estás seguro?, pregunté. Sí, dijo. La quiero. Pero querer no significa tapar delitos. Cruzó una línea y meterte a ti en su pánico fue la gota que derramó el vaso. Me froté la sien. Va a ver esto como traición. Lo sé, susurró, pero tiene que enfrentar lo que hizo. Otro silencio. Luego su voz se afirmó. Señora Zaira, decidas lo que decidas. Quiero ayudar a arreglar esto. Te lo debo. Se me cerró la garganta. Gracias. Raúl. ¿Por qué? Por decir la verdad, dije. Nadie más lo ha hecho. Volvió a exhalar. Más tranquilo. Ya no estás sola en esto. Cuando colgó, dejé el celular con cuidado. La verdad ya no era solo mía para cargar. Por fin había encontrado otra voz. Y esa voz había elegido pararse conmigo. El celular sonó otra vez la mañana siguiente. Pero esta vez reconocí la desesperación incluso antes de ver el nombre de Renata. Sus llamadas de los últimos días habían sido salvajes, frenéticas, furiosas. Pero lo que escuché en el silencio tembloroso después de contestar no era rabia. Era miedo. Mamá, su voz vaciló. ¿Podemos hablar? Estaba parada junto a la barra de la cocina, apretando el celular. Te escucho.
No quiero pelear más, dijo rápido. No puedo seguir viviendo así. El banco no deja de llamar. La boutique se está cayendo a pedazos y Raúl... Se le quebró la voz. Mamá, por favor, te lo suplico. Necesitamos arreglar esto. Cerré los ojos. La palabra necesitamos sonó pesada, calculada, estratégica. ¿Arreglar qué? Renata. El caso, dijo, casi susurrando. La denuncia de fraude, el congelamiento, todo. Por favor. No puedo pasar por esto. No puedo perderlo todo. Su voz se rompió y por un instante tocó la parte de mí que todavía la recordaba chiquita y asustada. Pero esa ternura se desvaneció rápido, reemplazada por algo más firme. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Dije. Exhaló temblorosa. Que le digas a tu abogado que lo retire, que deje válida la venta. Te mando más lana, la cantidad que tú quieras. Solo necesito que esto desaparezca. Dinero. Todavía creía que todo se resolvía con dinero. Renata, dije tranquila. Esto no es por dinero. Sí, es estallo. ¿Quieres justicia? Órale, toma dinero. Lo consigo. Pido otro crédito. Solo para esto antes de que me arruine la vida. Ya me arruinaste la mía. Dije suave. Se quedó callada. Perdí lo último que Daniel me dejó. Seguí. Perdí la confianza en mi propia hija. Y en algún punto de todo esto, tú también te perdiste a ti misma. No lo digas así. Susurró. Por favor, solo dime qué quieres. Su voz temblaba de miedo. Pero debajo del miedo escuché otra cosa expectativa. Creía que yo iba a ceder. Creía que me doblaría, que la dejaría reescribir la historia como reescribió la firma de Daniel. Hablé despacio, cada palabra anclada en la parte de mí que había subestimado por décadas. Voy a arreglarlo, dije. Jadeó. De verdad sí contesté, pero solo en mis términos. ¿Qué términos? Su voz subió, esperanzada y desconfiada a la vez. 4 condiciones, dije. Las aceptas todas. O no hay arreglo. Dudo. Ok. ¿Cuáles? Primero dije, vas a escribir una disculpa notariada. No un mensaje, no un audio, una confesión legal, donde admitas que falsificaste la firma de Daniel y vendiste el departamento sin mi permiso. Su respiración se cortó. Mamá. Segundo seguí, sin titubear. Vas a devolverle a los compradores cada peso que pagaron. De tu propia cuenta. Son más de 4.600.000 pesos, dijo en un susurro ahogado. Tú creaste la deuda, dije. Tú la arreglas. Hizo un sonido raro, entre pánico e incredulidad. Tercero, dije. Vas a escribir una carta seca a la familia, incluyendo a tu abuela y a Melissa, explicando exactamente qué hiciste. No dijo de inmediato. Mamá, por favor, cualquier cosa menos eso. Nunca me van a volver a ver igual. No deberían, contesté. Después de esto, no. Escuché sus sollozos tapados al otro lado. Y cuarto, dije bajito. Vas a firmar un documento legal donde renuncies a reclamar cualquier herencia, bien o propiedad mía por el resto de tu vida. Su llanto se cortó de golpe. Me estás castigando, dijo. ¿Quieres venganza? No, dije. Quiero límites. Quiero protección. Quiero la verdad por escrito para que nunca más la puedas torcer. Se quedó callada. Dejé que el silencio pesara. Entero e inquebrantable. Al fin habló. Voz chiquita. Si hago todo eso, ¿retiras el caso? Lo retiro, dije. Otra larga pausa. Está bien, susurró. Firmo lo que quieras. Exhalé. No de alivio, sino de certeza. Perfecto. Tomás Batesta va a redactar todo. Lo firmas frente a notario. No discutió. Antes de colgar su voz tembló. Mamá, ¿todavía me quieres? La pregunta me perforó algo por dentro. Pero no lo dejé ver. Te quiero, dije. Pero ya no voy a protegerte de la verdad. La línea se apagó.
Me quedé sola en la cocina, con el celular todavía caliente en la mano. La justicia venía no del coraje, no de la venganza, sino de la parte de mí que por fin decidió dejar de romperse para que ella aprendiera lo que había roto. Tomás llamó 2 días después. Su voz ya no traía la tensión de semanas. Zaira dijo: «Ya está». Estaba sentada Sheila a la mesa del comedor, las manos quietas, el corazón latiendo fuerte. «Cuéntame». El juez aprobó el acuerdo esta mañana. Renata firmó las 4 condiciones frente a notario. Pausa. El título volvió a tu nombre. El departamento es legalmente tuyo otra vez. El aire salió de mis pulmones en un solo suspiro largo y firme. Y los compradores reintegrados completitos, dijo. La lana salió directo de su cuenta. Los 4.600.000 pesos regresaron. Se me cerró la garganta. Lo hizo de verdad. Lo hizo, confirmó Tomás. Su abogado admitió que se derrumbó firmando la disculpa, pero firmó cada hoja. No tuvo opción. No había triunfo en su voz. Solo cierre. ¿Y la carta a la familia?, pregunté bajito. Se envió esta mañana, respondió. Tu mamá, tu hermana y los parientes la recibieron. Confesión completa por escrito. Cerré los ojos. Esa carta iba a deshacer la imagen que Renata había defendido años la responsable. La luchona. La que nunca se equivocaba. Ahora la verdad estaba en las bandejas de entrada de toda la familia. Innegable. Tomás carraspeó. Zaira, prepárate. El golpe en su lado va a ser fuerte. Ya lo es, murmuré. Ella se lo hizo. Dudo. Tomaste la decisión correcta. Te protegiste. Y a Daniel dije, lo protegí a él también. Cuando colgué, la casa se sintió demasiado callada. Caminé a la ventana y miré la calle, dejando que la realidad se asentara. El departamento había vuelto. Después de semanas de caos, mentiras, amenazas y el derrumbe de todas las ilusiones que tenía sobre mi propia hija. El lugar que Daniel me dejó era mío. Otra vez. El celular vibró. Mensaje de Melissa. Leí la carta. Zaira, lo siento tanto. No tenía idea. Luego otro, de mi prima Berta. Admitió todo. ¿Cómo estás? No supe qué contestarles. Así que dejé el celular a un lado y fui al cajón donde guardaba el cuaderno de Daniel. Lo abrí en la última página, donde solo había escrito una línea. Construye una vida que no tengas miedo de pelear por ella. Toqué la tinta con dedos temblorosos. Un golpe suave sonó en la puerta. La abrí, era mi vecina, doña Kelly, con un sobre acolchado. Esto lo dejaron por error en mi puerta. Dijo, tiene tu nombre. Le di las gracias y cerré. Dentro del sobre había una pequeña pila de documentos, las escrituras oficiales, selladas y registradas. Mi nombre estaba solo en la propiedad. Sin Daniel, sin Renata. Solo yo. Seguí las letras con la yema del dedo. Callada. Había recuperado lo robado. Pedazo a pedazo. Firma a firma. Pero mientras sostenía los papeles, lo único que sentía era un vacío doloroso y quieto. Tener el departamento de vuelta no borraba lo que Renata había hecho. No borraba el sonido de su voz suplicando, ni el recuerdo de cómo justificaba el robo, ni la forma en que dijo que yo había elegido a Daniel antes que a ella. Las escrituras en mis manos eran justicia. Pero la paz era algo mucho más difícil de recuperar. Volé a Tampa 3 días después de que volvió el título. Tomás quiso acompañarme, pero le dije que necesitaba hacerlo sola. Después de todo lo que pasó, me debía un momento sin filtros con el lugar que Daniel confió en que protegería. La puerta del departamento se abrió con el mismo clic suave de siempre. Un segundo me quedé en el pasillo. La mano todavía en la perilla. La respiración cortita. La última vez que estuve aquí, Daniel estaba vivo. Enfermo y apagándose, pero vivo. Ahora los cuartos parecían esperar que yo tomara la decisión final. Entré.
El aire traía un leve olor a cedro, el aceite que él usaba cada sábado. Caminé a la sala y pasé los dedos por el respaldo del sillón donde se quedaba dormido viendo repeticiones de béisbol. El silencio me apretó el pecho. Daniel, susurré. Lo logré. Lo recuperé. Un recuerdo brilló él parado junto a mí en esta misma sala. Su voz cálida incluso con el cansancio de los tratamientos. Si alguna vez quieres vender este lugar, Zai, hazlo porque se siente bien. No porque tengas miedo, o estés sola, o te presionen. Hazlo porque estés lista para elegir algo nuevo. Entonces le dije que nunca lo vendería. Pero el duelo hace promesas que no puede cumplir. Entré al cuarto. Sus camisas ya no colgaban en el closet, las había guardado hace tiempo, pero el vacío dolía igual. Me senté al borde de la cama y dejé que el dolor subiera como marea. Un golpe suave en la puerta abierta me sobresaltó. Era María, la gente que Tomás me recomendó. Una mujer tranquila, con ojos amables. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo suave. «Puedo esperar afuera», no dije, poniéndome de pie. «Vamos ahora», dudó. «¿Segura?» «Sí», dije. «Quiero ser yo la que elija esto». Regresamos a la sala. Desplegó su tablet y me mostró el borrador del anuncio. «Por ubicación y estado. Calculo que podemos pedir unos 7 millones de pesos. Podría subir más con el mercado como está». Asentí. «Póngalo». Parpadeó. Hoy dije, sin más atrasos, tecleó unas cosas y me pasó el lápiz digital. «Tu firma aquí activa el anuncio». Miré la línea de firma. Tan sencilla, tan pequeña. Pero durante semanas alguien más había intentado reclamar esa firma a mi nombre. Mi derecho, mi lugar en la vida de Daniel. Esta iba a ser solo mía. Firmé. María sonrió leve. «Ya está oficial». Cuando se fue, di una última vuelta por el pasillo. Me detuve en el balcón donde tomábamos café al amanecer. La luz era distinta, ahora más suave, apagada por nubes, pero la brisa del Golfo traía el mismo calor. «Estoy lista», dije bajito. Cerré la puerta con llave. Guardé la llave en el bolsillo por última vez. Al irme no sentí el peso de la pérdida jalándome hacia atrás. Sentí otra cosa, una ligereza pequeña y desconocida. Como una puerta abriéndose calladita en algún lugar que todavía no veía. No sabía a dónde llevaba, pero por primera vez en mucho tiempo. Estaba lista para averiguarlo. La semana después de firmar los papeles finales de la venta del departamento, el cheque cayó en mi cuenta. 7 millones de pesos. Un número que debería saber a triunfo. En cambio, se asentó en mí como una verdad callada. Había hecho lo que tenía que hacer. Ni más ni menos. Tomás llamó para confirmar todo. «Zaira, ya estás libre de eso», dijo. «Lo sé. Suenas distinta». «Lo estoy», le dije. Por primera vez en mucho tiempo. 2 días después estaba parada frente a una casita de un piso, a unas cuadras del lago Crescent, en San Petersburgo. Paredes amarillo pálido. Porche con mosquitero. Justo la sombra de un viejo magnolio, lejos del departamento lujoso frente al mar de Daniel. Pero yo ya no quería grande. Quería suave. La gente a mi lado. Una muchacha llamada Aisha. Me sonrió esperanzada. Es sencilla, pero sólida. El dueño mantuvo todo al día. Techo nuevo, tuberías nuevas, pintura fresca. No busco perfecto. Dije, busco algo que se sienta mío. Me dio las llaves. Tómate tu tiempo. Entré. La sala era pequeña, pero olía a madera recién limpia y entraba luz. Aquí no vivían fantasmas. No había eco de peleas viejas ni de duelos viejos. Solo paredes desnudas y espacio callado. Recorrí despacio, tocando marcos de puertas, esquinas, la barra lisa de la cocina. Cuando llegué al cuarto, un cuadrado simple con sol cayendo en la alfombra, me detuve. «Me la quedo», dije. Aisha parpadeó. «Ya sí.
Aquí es donde quiero empezar. Su sonrisa se abrió. Entonces, bienvenida a casa, señora Zaira. Me mudé con solo unas maletas, una pila de cartas de Daniel y el juego de acuarelas que me compró hace 20 años. El resto, los muebles. Los recuerdos que ya no podía cargar se quedó en guarda. Mi primera noche en la casa nueva, me senté en el porche con una taza de té de menta y escuché el canto de las chicharras. Ni llamadas furiosas, ni abogados, ni acusaciones resonando en mis oídos. Solo el latido suave y firme del verano de Florida. A la mañana siguiente caminé al centro comunitario del Parque Lago Crescent. Un volante había llamado mi atención días antes. Se necesitan voluntarios en el colectivo de arte de Saint Pete. Empujé la puerta de cristal con cuidado y encontré a una mujer acomodando frascos de pinceles. Levantó la vista de inmediato. ¿Te ayudo en algo? Espero que sí, dije. Busco a la coordinadora de voluntarios. La encontraste, dijo con una sonrisa. Soy Marisol. Nos dimos la mano y algo en su cara abierta me aflojó los hombros. Antes pintaba, le conté. Hace años. Me gustaría ayudar en lo que pueda ordenar materiales. Guiar a los más jóvenes. Lo que necesiten. Su cara se iluminó. Siempre necesitamos manos. Y siempre necesitamos corazón. Pasa. Me llevó a un cuarto lleno de sol donde unos niños pintaban en pedazos de lienzo. Una niña levantó la vista. Los dedos azules. Tú eres nuestra nueva abuela del arte. El cuarto se rió. Yo también. Sí, dije. Creo que puedo serlo. Al mediodía ya estaba arrodillada junto a un niño que batallaba con los colores. Prueba agregando poquito amarillo, le dije. Su cara se iluminó cuando el tono cambió. Lo arreglaste. No dije suave. Tú lo hiciste. Algo se desató dentro de mí, una sensación que no reconocía desde hacía meses. Tal vez años. Propósito. Al llegar a casa armé un escritorio chiquito en la esquina del cuarto y puse encima el viejo juego de acuarelas de Daniel. Había evitado pintar desde que él se fue. Cada pincelada era abrir una herida vieja, pero esa tarde destapé los tubos. Mojé el pincel y dejé que los colores se regaran. Verdes suaves, dorados cálidos, la forma de una hoja de magnolio naciendo bajo mi mano. Susurré. Todavía estoy aquí. Daniel. Sonó el timbre bajito. Era doña Kelly de al lado, con un plato de galletas de limón. Oí que te mudaste, dijo. Siempre me presento con los vecinos nuevos. Abrí más la puerta. Pasa, por favor. Pasamos una hora hablando de su jardín, de los pájaros del parque, de la mejor hora para caminar alrededor del lago. Cuando se fue, dijo, qué bueno tener sangre nueva. Tú pareces de las que traen historia. Estoy trabajando en una nueva. Contesté, y era cierto. Una casa nueva, una comunidad nueva, una forma nueva de aparecer en mi propia vida, ni cargada ni rota. Solo reconstruyendo, pedacito a pedacito. Cuando me acosté esa noche, la casa estaba callada pero ya no vacía. Algo había empezado aquí, algo pequeño y firme. Tal vez el comienzo de una vida que por fin me pertenecía. El paquete llegó 2 semanas después de instalada en mi casa nueva cerca del lago Crescent. Una caja café sencilla, sin remitente. Solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa y temblorosa de mi mamá. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta mientras la llevaba tras la cocina. Desde que la carta confesión de Renata llegó a toda la familia, mamá y yo apenas cruzábamos saludos de compromiso. Esperaba silencio eterno. No esto. Puse la caja sobre la mesa y la abrí despacio. Como quien abre una herida que creía ya cicatrizada. Dentro, envuelto en papel de chinas amarillento, había un saquito de terciopelo azul marino. Lo reconocí al instante, el mismo saquito donde Daniel guardaba su reloj desde que lo compramos en Mérida, en aquel viaje que hicimos cuando todavía creíamos que el tiempo era infinito.
Mis dedos temblaron al sacarlo. El cuero de la correa estaba gastado, suavizado por años de su muñeca. La carátula tenía aquel rayón chiquito en la orilla de abajo, el día que tropezó con una tabla suelta en el muelle de Clearwater, y se rió 10 minutos seguidos, hasta que le dolieron las costillas de tanto reír. Yo le había dicho que lo mandara a arreglar, y él contestó que no, que esa marquita era la prueba de que todavía estoy vivo. ¡Qué ironía! Debajo del saquito había una nota doblada, la letra de mi mamá, más delgada que antes, como si le costara trabajo sostener el bolígrafo Zaira. Esto estaba en una caja de cosas de Daniel que Renata devolvió. Pensé que te correspondía a ti. No entendí lo que pasó hasta que leí su carta. Perdóname por haberte dudado. Mamá, sin pretextos, pero ella es tu hija, sin intentar justificar nada. Solo esas palabras que había esperado toda mi vida. Perdóname. Te dudé. Me senté despacio. El reloj descansando en mi palma como un pájaro herido que de pronto vuelve a latir. El cuarto se quedó demasiado callado. Demasiado lleno de meses de rabia. De noches sin dormir. De lágrimas que ya no sabía si eran por Daniel o por la hija que perdí. Antes de que él se fuera, puse el reloj contra mi oído y ahí estaba el tic-tac suave, firme, intacto, como si el tiempo de Daniel se hubiera negado a detenerse, aunque él ya no estuviera. «¡Claro que sigues andando!». «Viejo terco», susurré, y se me escapó una risa que sonó a llanto. Un golpe bajito sonó en la puerta. Era doña Kelly con 2 tazas de té de manzanilla que olían a lluvia y a casa. Hice de más, dijo, como siempre, y sentí que tal vez querías compañía. La dejé pasar. Puso las tazas y miró el reloj en mi mano. «Se ve especial», dijo suave. «Era de Daniel», contesté. No esperaba volver a verlo nunca. Tomó un sorbo lento. Las cosas buenas siempre encuentran el camino de regreso. Aunque tarden, sonreí apenas. Tal vez nos quedamos calladas un rato. De esos silencios que calientan en vez de pesar. Luego me tocó el brazo. «Últimamente te ves más ligera, Zaira. Todavía cansada, pero más ligera. Creo que por fin estoy aprendiendo a soltar sin perderme», dije. La verdad me sorprendió incluso a mí. No la había planeado, pero había estado viviendo justo debajo de mis costillas, esperando que alguien le diera permiso de salir. Volví a mirar el reloj y pasé el dedo por la inscripción del reverso. La que Daniel mandó grabar en Mérida cuando todavía éramos 2 locos que creían que el amor bastaba para detener el tiempo. «El mundo está esperando». Me lo puse en la muñeca izquierda. Quedó perfecto. Como si nunca se hubiera ido de ahí. El peso era exactamente el mismo que recordaban, ni mucho ni poco. Solo presente. Doña Kelly sonrió. «Te queda como si nunca hubieras dejado de usarlo». «Creo que nunca dejé de hacerlo», dije, y las 2 nos reímos bajito. Cuando se fue, caminé al escritorio chiquito junto a la ventana. Mis acuarelas seguían regadas del intento de amanecer de la noche anterior, verdes suaves, dorados cálidos, hojas de magnolio que empezaban a tomar forma. Destapé el azul ultramar. Mojé el pincel y dejé que el color se derramara. Pinté el lago Crescent al amanecer. Pinté la luz que se cuela entre las ramas del magnolio del patio. Pinté el reflejo del reloj en el agua quieta. Y mientras pintaba, el tic-tac marcaba un ritmo nuevo, no de pérdida, sino de posibilidad. De pronto me acordé de algo. Abrí el cajón y saqué la cajita de madera que Daniel me regaló en nuestro viaje a Oaxaca. Dentro había una fotografía Polaroid de nosotros 2 en la playa de Zipolite. Él con el reloj recién comprado. Yo con el pelo lleno de sal. Los 2 riéndonos de algo que ya no recordaba. En el reverso,
con su letra inclinada. Había escrito: para cuando necesites recordar que el tiempo no se acaba mientras uno siga eligiendo vivir. Pegué la foto en la pared, justo arriba del escritorio. Y debajo, con mi propia letra, agregué: y hoy elegí vivir. Daniel. Hoy elegí de nuevo. Encendí la laptop. Respiré hondo y apreté grabar. Me llamo Zaira Solís, dije mirando a la cámara. Tengo 66 años. Hace poco mi propia hija vendió el departamento que mi esposo me dejó. Falsificó firmas, rompió todo lo que creía sagrado. Y aún así, aquí estoy. Reconstruí mi vida pedazo a pedazo. Aprendí que el duelo no te mata si no lo dejas. Aprendí que la traición más grande puede ser la puerta Gipitah a la libertad más inesperada. Y si estás viendo esto, quiero que sepas que nunca es tarde para volver a empezar. Dime desde dónde me miras. Dale like. Suscríbete si quieres caminar conmigo lo que falta del camino. Porque el mundo, como decía él, todavía está esperando. El reloj hizo tic-tac contra mi muñeca, marcando un compás tranquilo y firme. El pasado por fin había dejado de doler. Ahora era hora de elegir el futuro. Una pincelada, un latido, un día a la vez.